Hay un tipo particular de soledad que viene de ser invisible en tu propio hogar. Se infiltra en tus huesos, se envuelve alrededor de tu corazón y susurra que tal vez mereces este vacío. Viví con esa soledad durante años en nuestra modesta casa de 2 pisos en las afueras de un pequeño pueblo minero, donde cada día traía una nueva lección sobre lo que significaba ser la hija olvidada. Soy Marisol, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, las personas que más deberían amarte son las que te enseñan las lecciones más duras sobre el amor en sí mismo. Nuestra casa siempre parecía contener la respiración, llena del pesado silencio de palabras no dichas y emociones enterradas demasiado profundamente para salir a la superficie. Mi padre regresaba de largos turnos en la mina local, con el rostro marcado por el cansancio, el polvo de carbón aún pegado en las arrugas alrededor de sus ojos. Se instalaba en su viejo sillón, desapareciendo detrás del periódico de la tarde como si fuera un escudo contra el mundo. El crujir de esas páginas se convirtió en la banda sonora de mi infancia, un recordatorio constante de la distancia entre nosotros. Mi madre, en cambio, era cualquier cosa menos silenciosa. Se tumbaba en nuestro desgastado sofá, su voz subiendo y bajando en interminables olas mientras hablaba con sus amigas por teléfono. La televisión sonaba de fondo, los reality shows pintaban cuadros de vidas tan diferentes a la nuestra que podrían haber sido cuentos de hadas. Gloria, no vas a creer lo que pasó en The Real Housewives hoy, gritaba, mientras los platos sucios se acumulaban en el fregadero y nuestro refrigerador resonaba con vacío. Y luego estaba Vicente, mi hermano menor, el precioso niño dorado de mamá. Incluso ahora, años después, todavía puedo sentir la punzada de verlo recibir todo lo que yo siempre había anhelado. La diferencia en cómo nos trataban nuestros padres no era sutil, ni era tan evidente como el contraste entre sus zapatillas nuevas y mis zapatos desgastados, tan obvia como la pila de consolas de videojuegos en su habitación mientras yo usaba ropa de segunda mano que nunca me quedaba del todo bien. Recuerdo un día en particular cuando tenía 12 años, de pie en nuestra pequeña cocina con mis zapatos literalmente deshaciéndose en las costuras. «Mamá», dije, con la voz pequeña pero esperanzada, «mis zapatos se están rompiendo. ¿Podríamos comprar unos nuevos este fin de semana?». Ella apenas levantó la vista de su teléfono, sus dedos nunca dejando de bailar sobre la pantalla. «No hay dinero para zapatos ahora, Marisol. Además, esos todavía se ven bien para mí». Pero más tarde esa misma semana, la vi regresar del centro comercial, bolsas de compras balanceándose en sus brazos como péndulos marcando el tiempo en nuestro desequilibrado hogar. «Mira lo que le compré a mi niño especial», dijo emocionada, mientras Vicente se lanzaba a las bolsas como un cazador de tesoros, sacando ropa nueva con etiquetas de precio que podrían haber comprado varios pares de zapatos para mí. La hora de la cena se convirtió en un recordatorio nocturno de dónde estaba yo en la jerarquía de nuestra familia. Mientras otras familias se reunían alrededor de comidas caseras, compartiendo historias sobre su día, nosotros nos apretujábamos alrededor de cenas congeladas recalentadas en el microondas o contenedores de comida para llevar. Miraba mi comida envuelta en plástico, soñando con tener una mamá normal que realmente cocinara comida de verdad, que tal vez me preguntara cómo me había ido el día o notara cuando estaba teniendo dificultades. Para cuando llegué a la preparatoria, ya había aceptado que la universidad no estaba en mi futuro. No había ahorros, ni fondo para la universidad, ni siquiera conversaciones sobre educación superior. La realidad de nuestra situación financiera me golpeó como un puñetazo una noche cuando escuché a mis padres discutiendo en su dormitorio. «No podemos seguir viviendo así», la voz de mi padre se alzaba contra las delgadas paredes. «Las cuentas se están acumulando». «Bueno, ¿qué esperas que haga al respecto?», respondió mamá con tono cortante. «Tú eres el que debería ganar más dinero». Esa noche, acostada en mi cama, escuchando cómo los ecos de su discusión se desvanecían en el habitual silencio nocturno, tomé una decisión que cambiaría todo. El día que cumplí 15 años, entré al café que estaba a 3 cuadras de nuestra casa y pedí trabajo. La señora Delgado, la gerente, me miró con una expresión de determinación en mi rostro y me dio una oportunidad como mesera de medio tiempo. «Tienes buen instinto, niña», me dijo después de mi primera semana, sus amables palabras sintiéndose como agua en un desierto. «Si sigues así, llegarás lejos». Por primera vez en mi vida, me sentí orgullosa de mí misma. Pero incluso esa pequeña victoria quedó empañada por la reacción de mi madre. «¿Mesera?», se burló cuando le conté sobre mi nuevo trabajo. «Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo. Solo asegúrate de que no interfiera con las necesidades de tu hermano». Pasaron los años, y me volqué en el trabajo,
encontrando propósito en el simple acto de ganarme la vida por mí misma. Después de graduarme de la preparatoria, conseguí un trabajo de tiempo completo en Castellanos, uno de los restaurantes más elegantes del pueblo. El salario era mejor, pero la verdadera bendición llegó en una forma inesperada: la política del señor Villareal de dejar que los empleados se llevaran la comida sobrante después de sus turnos. Estas no eran cualquier tipo de sobras, hablamos de pasta gourmet, filetes premium y postres recién horneados que, de otra forma, terminarían en la basura. La primera vez que llevé a casa un recipiente de fettuccine Alfredo con pan de ajo, los ojos de mi familia se iluminaron como si fuera Navidad. Por un breve momento, pensé que tal vez esa podría ser mi forma de finalmente ganarme su amor y aprecio. ¡Qué equivocada estaba! Rápidamente se convirtió en un patrón. Llevaba a casa esas comidas hermosas, cuidadosamente empacadas y aún calientes, solo para encontrar que, para cuando podía sentarme a comer, no quedaba nada más que migajas. Vicente siempre tenía la primera elección, seguido por mamá y papá, y lo que quedaba, si es que quedaba algo, se suponía que era para mí. Una noche, después de un turno particularmente agotador, llegué a casa con una magnífica porción de oso buco que el chef había guardado específicamente para mí. Cuando terminé de cambiarme de ropa, encontré a Vicente raspando los últimos pedazos del recipiente. «Oye», protesté, mi voz atrapándose en mi garganta. «Iba a comer eso. ¿No podías haberme dejado un poco?». La cabeza de mamá se alzó de su teléfono, con los ojos entrecerrados. «Marisol, ¿cómo te atreves a ser tan egoísta? Deberías estar avergonzada de ti misma». ¿Egoísta? La palabra sentí como ácido en mi lengua. Yo soy quien trae esta comida a casa. Tú comes esta comida elegante todo el día en el trabajo, respondió con tono cortante. Tu hermano solo puede disfrutarla una vez al día. Deberías agradecer que no te pedimos que traigas más. Me quedé ahí, luchando por contener las lágrimas de frustración. No como en el trabajo, mamá. Estoy demasiado ocupada sirviendo a otras personas. Bueno, esa es tu elección, replicó, volviendo su atención a su teléfono. Nadie te impide comer allí. Vicente simplemente sonrió y lamió su tenedor, sin molestarse siquiera en ocultar su satisfacción. La peor parte no era siquiera el hambre, era darme cuenta de que, a sus ojos, siempre valdría menos que mi hermano, sin importar cuánto contribuyera a la familia. 2 años pasaron volando, y Vicente finalmente se graduó de la preparatoria. Recuerdo estar sentada en su ceremonia de graduación, viéndolo recibir su diploma y pensando que tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían ahora. Tal vez él finalmente empezaría a contribuir al hogar como yo lo había hecho desde que tenía 15 años. Entonces, Vicente, le pregunté al día siguiente de su graduación mientras estaba tirado en el sofá con su control de videojuegos, ¿ya empezaste a buscar trabajo? Apenas desvió la mirada de su videojuego. Voy a tomarme un año sabático. Necesito tiempo para descubrir qué quiero hacer con mi vida, ¿sabes? ¿Un año sabático? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Pero apenas podemos llegar a fin de mes como estamos. Ay, cariño, intervino mamá desde su lugar habitual en el sillón reclinable, Vicente todavía es muy joven para trabajar. Necesita tiempo para encontrar su camino. Quería gritar. ¿Demasiado joven? Él tenía la misma edad que yo cuando comencé a trabajar a tiempo completo. Pero en lugar de eso, respiré profundamente e intenté razonar con ellos. Mamá, yo comencé a trabajar cuando tenía 15 años. Vicente tiene 18 ahora. Eso era diferente, dijo mamá con un gesto despectivo. Tú querías trabajar. Vicente necesita enfocarse en su futuro. Y así comenzó el año sabático de Vicente. Cada día, yo salía temprano para mi turno en el restaurante, y él aún estaba dormido. Cuando regresaba por la noche, él estaba en su habitación jugando videojuegos o salía con sus amigos, y la casa estaba igual de desordenada que como la había dejado. Los platos se amontonaban en el fregadero, la basura desbordaba, y ni hablar de que alguien le pidiera que ayudara con la ropa sucia. Luego llegó el cumpleaños número 19 de Vicente, el día en que finalmente entendí cuán profundo era el favoritismo de mi familia. Esa mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché voces emocionadas afuera. Mirando por la ventana, vi a mis padres entregándole a Vicente un coche. Sí, un coche. No era nuevo, un Honda Civic usado con algunos rayones y abolladuras,
pero aún así era un vehículo funcional. Me quedé congelada, viendo a Vicente saltar de emoción como un niño en Navidad mientras mamá tomaba fotos con su teléfono. Pensé en el autobús que estaría tomando en 30 minutos, el mismo autobús que había estado usando para ir al trabajo durante años, lloviera o hiciera sol. El mismo autobús donde a menudo debía ir de pie durante todo el trayecto de 40 minutos después de un agotador turno de 8 horas de pie. ¿Te gusta, cariño? La voz de mamá llegó hasta mi ventana. Sabemos que no es nuevo, pero es perfecto para moverte por la ciudad. Esto es increíble, exclamó Vicente, ya sentado en el asiento del conductor. No puedo esperar para mostrárselo a mis amigos. Pero la verdadera sorpresa llegó esa noche durante mi turno en Castellanos. Estaba sirviendo una mesa cerca de la ventana cuando los vi entrar, toda mi familia, vestidos con sus mejores ropas, con Vicente a la cabeza como si fuera el dueño del lugar. Marisol, mamá me llamó con un gesto dramático. Estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Vicente como se debe. Lo que siguió fueron 3 horas de pura humillación. Le serví plato tras plato mientras hacían bromas interminables a mi costa. Oye, hermana, el agua está un poco tibia. ¿No te enseñan la temperatura adecuada en la escuela de meseros?, se burló Vicente. Marisol, querida, olvidaste un lugar cuando limpiaste la mesa. Tal vez por eso sigues siendo solo una mesera, añadió mamá mientras sus amigos se reían. Para cuando terminaron su elaborada cena, con vinos caros y múltiples platillos, estaba exhausta y emocionalmente destrozada. Pero lo peor estaba por venir. Mientras recogían sus abrigos, mamá me llamó aparte con esa sonrisa falsa que tanto temía. Cariño, solo hay un pequeño detalle, dijo bajando la voz. Estamos un poco cortos de dinero ahora mismo. Tendrás que cubrir la cuenta. Considéralo tu regalo para el cumpleaños de tu hermano. Miré la cuenta en mi mano, 247 pesos con 83 centavos, casi la mitad de mi salario semanal. No puedes estar hablando en serio, susurré. Vinieron aquí sabiendo que no podían pagar. No seas dramática, Marisol, siseó. Es el cumpleaños de tu hermano. Seguramente querrás hacer algo bonito por él. Además, tienes descuento de empleada, ¿verdad? Todos me miraban, Vicente haciendo girar sus nuevas llaves del coche mientras mamá me daba esa mirada expectante que decía que no tenía otra opción. Y tenía razón, no podía dejar que se fueran sin pagar. Eso me costaría mi trabajo. 6 meses después de la extravagante celebración de cumpleaños de Vicente, llegó mi propio cumpleaños. Esa mañana, mamá estaba inusualmente alegre. No hagas planes para esta noche, cariño, canturreó mientras me dirigía al trabajo. Tenemos una sorpresa especial esperándote cuando regreses a casa. Por primera vez en años, me sentí esperanzada. Tal vez finalmente se habían dado cuenta de lo injustamente que me habían estado tratando. Tal vez finalmente me mostrarían el mismo tipo de aprecio que le mostraban a Vicente. Pasé todo mi turno soñando despierta con lo que podría estar esperándome. Pero lo que vi cuando abrí la puerta principal me dejó helada. Ahí estaba mi familia, vestidos de punta en blanco, mamá con un vestido de diseñador nuevo que debió haber costado al menos 400 pesos, zapatos a juego que reconocí de una boutique cara en el centro, y papá y Vicente con trajes impecables que definitivamente no eran de una tienda de descuento. Feliz cumpleaños, corearon, pero todo lo que podía ver era el dinero que llevaban puesto, mi dinero. Aquí tienes tu regalo, hermana, Vicente se burló, lanzándome un pequeño paquete. Con manos temblorosas, lo abrí para encontrar una caja de perfume, pero algo estaba mal. El nombre del diseñador estaba mal escrito, Gucci, en lugar de Gucci. La etiqueta estaba torcida, claramente pegada a mano, y cuando roció un poco, el olor químico era tan abrumador que me hizo lagrimear. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. ¿Están bromeando? Mi voz empezó baja pero rápidamente se elevó en un grito. Marisol, mamá parecía horrorizada. No seas ingrata. ¿Ingrata? Ahora estaba gritando, años de frustración acumulada saliendo a borbotones. Yo pago todas las cuentas en esta casa. Compro los víveres. Les doy regalos caros en cada festividad. Habla más bajo, murmuró papá, pero yo estaba más allá de detenerme. Compraron un coche para Vicente con mi dinero. Yo todavía pago su gasolina y ni siquiera me da un aventón al trabajo.
Le he pedido 3 veces y siempre dice que está ocupado jugando videojuegos. Vicente se movió incómodo. No es mi culpa que no puedas comprarte tu propio coche. Porque he gastado todo mi dinero en esta familia. Me agarré el cabello en frustración. ¿Y qué recibo yo por mi cumpleaños? Perfume falso que huele a disolvente de pintura mientras ustedes están vestidos con ropa que cuesta más de lo que gano en 2 semanas. Esa misma noche, empecé a planear mi escape. Apenas una semana después, el señor Villarreal me llamó a su oficina y me ofreció un ascenso a recepcionista, con un aumento salarial significativo. Sentí como si el universo finalmente me estuviera dando una oportunidad para liberarme. Encontré un pequeño apartamento de una recámara a solo 3 cuadras del restaurante. Cuando anuncié mi decisión de mudarme, la reacción de mamá fue predecible. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se supone que vamos a pagar las cuentas? ¿Has pensado en eso? Estás siendo completamente egoísta. Pero esta vez, sus lágrimas y su manipulación emocional no funcionaron. Empaqué mis cosas, 4 cajas y 2 bolsas de viaje, toda mi vida, y salí al taxi que me esperaba, dejando atrás los gritos de mamá sobre la lealtad familiar y los hijos ingratos. La paz no duró mucho. Un mes después, empezaron las llamadas telefónicas. Necesitaban dinero para los servicios públicos. Vicente había chocado el coche y necesitaba reparaciones. Cada vez, me mantuve firme. No, mamá. Vicente ha tenido tiempo de sobra para encontrar trabajo. Esto ya no es mi problema. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Abrí la puerta para encontrar a mis padres allí parados. Necesitamos hablar, dijo mamá, empujándose dentro de mi apartamento. Necesitamos dinero. Tu padre está a punto de ser despedido, y Vicente todavía no encuentra trabajo. Tienes que ayudarnos. Cuando me negué, el rostro de mamá se torció en algo feo. Muy bien. Si así es como quieres jugar, entonces tú también tendrás problemas. A la mañana siguiente, me desperté con mi vecino golpeando frenéticamente mi puerta. Mi coche, mi orgullo y alegría, por el que había trabajado tanto, había sido incendiado en el estacionamiento. Pero mi vecino tenía cámaras de seguridad, y las imágenes eran claras. Vicente a las 3 de la mañana, vertiendo algo sobre mi coche y encendiéndolo con un fósforo. La policía lo arrestó en cuestión de horas. Mamá llamó, histérica. Tienes que retirar los cargos. Es tu hermano. No puedes dejar que lo lleven a la cárcel. En realidad, sí puedo, respondí, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Pero te haré un trato. Reembolsa el costo de mi coche y retiraré mi declaración. No tenemos ese tipo de dinero. Tú lo sabes. Entonces Vicente enfrentará las consecuencias de sus acciones por primera vez en su vida. Vicente recibió una sentencia de 3 años y se le ordenó pagar una restitución. Mis padres eventualmente tomaron un préstamo para reembolsarme, probablemente con la esperanza de que retirara los cargos, pero ya era demasiado tarde. Vicente ya había sido sentenciado. Eso fue hace 2 años. Vicente cumplió 18 meses de su condena antes de salir por buen comportamiento, aunque solo sé esto por parientes lejanos que ocasionalmente me actualizan sobre los chismes familiares. Me cuentan que mis padres todavía viven en la misma casa, luchando más que nunca. La salud de mi padre está deteriorándose, pero sigue trabajando en la mina porque no tiene otra opción. Mamá pasa sus días lamentándose por su pobre niño, cuya vida, según ella, fue arruinada por su hermana. Vicente, como era de esperar, todavía no tiene trabajo. Resulta que tener una condena por incendio premeditado hace que sea aún más difícil encontrar ese puesto prestigioso que siempre pensó que merecía. A veces, amigos me preguntan si me siento culpable, si tal vez fui demasiado dura. Me preguntan si alguna vez pienso en acercarme a ellos, en tratar de arreglar las cosas. ¿Le darías una segunda oportunidad a alguien que intentó destruir todo por lo que trabajaste? Les pregunto de vuelta. ¿Confiarías en personas que te vieron luchar durante años mientras consentían a otra persona? La verdad es que no me arrepiento de nada. Mi familia tomó sus decisiones, años y años de decisiones, y ahora están viviendo con las consecuencias. Eligieron fomentar la pereza y el sentido de derecho de Vicente. Eligieron tratarme como su cajero automático personal. Eligieron amenazarme cuando dejé de seguirles el juego.
Y finalmente, Vicente eligió cometer un crimen, pensando que se saldría con la suya como siempre lo había hecho. He terminado de sentirme culpable por sus elecciones. Estos días, mi vida es pacífica. Todavía vivo en el mismo apartamento, la señora Navarro incluso redujo mi alquiler después del incidente, diciendo que nunca había tenido un inquilino tan bueno. Sigo trabajando en Castellanos, pero ahora soy la recepcionista principal. El calor familiar del restaurante, que alguna vez fue un recordatorio de la explotación de mi familia, se ha convertido en un símbolo de mi independencia. He estado ahorrando dinero de nuevo, no para otro coche, aunque eventualmente conseguí uno, con mejor seguro esta vez, sino para algo más grande. El próximo otoño, empezaré la universidad a tiempo parcial. Es solo el principio, pero es mi principio. Voy a estudiar administración de empresas, tal vez algún día abra mi propio restaurante. La idea me hace sonreír, imaginando un lugar donde cada empleado sea tratado con respeto, donde se reconozca el trabajo duro, y donde la familia signifique más que solo compartir ADN. A veces, en las noches tranquilas cuando estoy sola en mi apartamento, pienso en la niña que solía ser, la que intentaba desesperadamente ganarse un amor que debería haber sido dado libremente. Desearía poder decirle que merecía algo mejor, que su valor no se medía por cuánto podía dar o cuán silenciosamente podía sufrir. Desearía poder decirle que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de personas que se niegan a ver tu valor. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero he aprendido que el respeto propio es más espeso que ambos. La verdadera familia no se trata de compartir ADN, sino de compartir respeto, apoyo y amor genuino. He encontrado esa familia en lugares inesperados, en la señora Delgado, quien me dio mi primera oportunidad, en el señor Villareal, quien vio mi potencial, en la señora Navarro, quien me apoyó cuando mi mundo literalmente estaba en llamas. Así que no me siento culpable. Me siento libre. Y esa libertad, ganada con tanto esfuerzo y tan preciada, vale más que cualquier fortuna familiar o legado heredado. A veces, las decisiones más difíciles que tomamos no se tratan de lo correcto contra lo incorrecto, sino de elegirnos a nosotros mismos cuando nadie más lo hará. Si mi historia resuena contigo, recuerda esto: no estás definido por la familia en la que naciste, sino por la fuerza que encuentras dentro de ti para crear la vida que mereces. A veces, el acto más poderoso de amor propio es simplemente decir basta y alejarse. No se trata de venganza o amargura, sino de finalmente darte el amor y el respeto que otros te negaron. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la mayor lección que mi familia me enseñó después de todo. Así que dale un pulgar arriba a esta historia para que otros que necesitan escucharla también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida y el valor que se necesita para elegirnos a nosotros mismos. A veces, los caminos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.